en este mundo todos necesitamos comunicarnos. Desde los inicios siempre hemos buscado la manera de cómo comunicarnos, ya sea por señales de humo, por mensajería de fax, teléfono, celular, ahora incluso por el internet. Las redes sociales son la voz. Las redes sociales. Las redes sociales, WhatsApp, ¿quién no tiene WhatsApp? Todo, y ahora es Telegram. Ahora Telegram, o sea, siempre y de repente en el futuro aparecen nuevas aplicaciones con la finalidad de solucionar un tema que es la comunicación. Entonces, orar también es una necesidad que nosotros tenemos de comunicarnos, pero en esta vez no con gente, no con personas, sino comunicarnos con Dios. Con Dios. Entonces la oración es simplemente comunicarse con Dios, empezar a hablar con Dios para crear una relación. ¿Por qué empezamos nosotros a hablar, digamos, con las personas, a entablar, digamos, una comunicación, a conocerse? Porque queremos conocer más a esa persona. Y lo mismo pasa con la oración. La oración es comunicarnos con Dios, decir lo que pensamos, lo que sentimos. A veces pensamos que son, digamos, oraciones sin sentido, que simplemente tengo que repetir algo, o que es muy difícil. A veces pensamos que Dios está tan lejos que no nos escucha. Así es. Pero la Biblia dice que Dios sí nos escucha, porque Él dice, clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. En realidad, el Señor sí nos escucha y Él quiere justamente comunicarse con nosotros. Por eso, pues, inventó la oración también, ¿no? Él inventó la oración. Tu cita. Dios inventó la oración. Claro, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Padre, ¿no? Entonces, lamentablemente, hace algún tiempo habíamos roto esa comunicación con nuestro Padre por causa del pecado, pero justamente vino el Señor Jesús a restablecer esa comunicación con nuestro Padre. Ahora podemos hablarle libremente, sin ningún miedo, sin ninguna culpa. Si tenemos que arrepentirnos de algo, obviamente nos vamos a arrepentir y podemos normal comunicarnos con nuestro Padre. Dios es un Dios que nos conoce perfectamente. Entonces, ¿a quién podríamos ir a pedir un consejo? Solamente a quien nos creó y a quien nos conoce, que es Dios. Entonces muchas veces tenemos la idea, como dijiste antes, que tal vez no me escucha, o tal vez esté enojado, tal vez tenemos esa idea de que está muy lejos para hacerme caso, y eso es totalmente falso. Tú ahora mismo puedes decir y empezar a hablar con Dios. No se necesita ningún programa, ni ningún orden, simplemente empezar a hablar como si fuera tu amigo. Así es, y como cuando con un amigo conversas de diferentes temas, él le conversas acerca de tus temas personales, de lo que te pasó en el día, de tus preocupaciones, o conversas de las preocupaciones de la otra persona también. Esto es una conversación natural. Lo mismo es con nuestro Padre, con Dios. Tenemos esa libertad de comunicarle nuestros sentimientos, cómo nos encontramos en el aspecto, digamos, económico, familiar, en cualquier tipo de área de nuestras vidas. Podemos decirle con toda confianza cómo estamos nosotros. También podemos pedir un consejo al Señor, o de repente si necesitamos alguna ayuda, pedirle al Señor. Incluso dejar que Dios nos hable también, ¿no? Porque pues, muchas veces solo hablamos y no escuchamos lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces tanto que hablamos y a veces después cuando ya el Señor nos quiere hablar, ya gracias Señor, me voy a dormir. Entonces para eso, o sea, yo les diría como un consejo, después de hablar todo lo que queremos hablar con Dios, ¿no? De tus preocupaciones o de lo que te fue en el día, y si tú necesitas, por ejemplo, una respuesta y tú le has preguntado al Señor, es simplemente, yo diría, cerrar los ojos y estar en la habitación totalmente en silencio y decirle, Señor, háblame, te quiero escuchar, ¿no? Y no pensar en nada más. Y realmente, o sea, vas a escuchar a Dios hablarte de tu corazón. Incluso si en ese momento no escuchas, Dios también tiene la forma de hablarte de otra manera. Por ejemplo, a través, no sé, de una persona, de un libro, de una película, de un video. O sea, Él va a buscar la forma, porque muchas veces llegamos a Dios desesperados buscando una respuesta. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos y queremos que Dios nos hable. Y Dios realmente dice, no, yo te voy a responder, porque en su palabra está que Él nos escucha, ¿no? Entonces tenemos que entender primero que Dios sí nos habla, que Dios nos quiere hablar. Tampoco es que la oración sea que yo hablo, sino también dejar que Dios me responda. Así es, y es muy importante dejar que Dios nos responda,
porque si no, no sabremos qué vamos a hacer, no sabemos qué Dios nos está diciendo. Incluso cuando pedimos, ¿no? Porque es como el mismo Señor Jesús dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre, que es perfecto, el Padre, nuestro Dios que es perfecto, sabrá dar buenas cosas a quienes le pidan. Es importante también en oración también pedir aquellas cosas que necesitemos. El Señor, que es bueno, va a saber dar buenas cosas a quienes le pidan. Obviamente también te va a cuidar y no te va a dar aquello que de repente estás pidiendo mal, porque a veces pasa que pues pides algo que de repente te va a hacer daño y algo que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces eso no te lo va a dar, ¿no? Entonces hay que saber discernir también cuando pedimos al Señor qué estamos pidiendo, ¿no? O sea, a veces pedimos, digamos, que le vaya mal a, no sé, una persona que te insultó, que te trató mal, o que le vaya mal a esta persona, o Señor, ¿por qué no haces esto? Entonces a veces caemos en esas cosas de pedir mal, ¿no? Y obviamente ahí Dios no va a responder, porque Él también cuida nuestro corazón y sabemos que el Señor nos protege de todas las cosas. Y si tú has estado esperando alguna respuesta y ves que Dios no te escucha, aparentemente no te escucha, o no te está dando lo que tú pides, tal vez es porque Dios no quiere eso para tu vida, tal vez quiere otra cosa, algo que tal vez puede ser muchísimo mejor. Así es, porque Dios sabe que lo mejor es para ti. Te va a dar lo mejor. O sea, no te va a dar, digamos, algo que te va a hacer daño. Para nada, Él no es malo. Y de repente estás pidiendo mal, obviamente en tu relación con el Señor, también si lo escuchas al Señor, el Señor te dirá, hey, estás pidiendo mal, pídeme aquello. O sea, no te concentres solo en pedir, por eso es importante también, como decías, escuchar lo que Dios te dice. El Señor no es un Dios de confusión, no te va a confundir, te va a dar las respuestas que realmente tú necesitas. Y como último tip, yo diría que si tú, digamos, mucha gente dice, no tengo tiempo para orar o me olvido, camino al trabajo, cuando regreses a casa, o ese tiempo que tienes, no sé, de caminar por la calle, que tienes que llegar a la casa, en ese momento tú puedes hablar a Dios, porque Dios no se enoja. Dios no es un Dios malo, no es un Dios de, no, tienes que orar en tal sitio, en tu habitación, y aquí, no tiene que ver nadie. No, es que Dios siempre está presente y Dios sí te quiere escuchar, y no importa en el lugar donde estás. Ya si tienes un momento en casa, muchísimo mejor, ¿no? O sea, te cierras la habitación y empiezas a hablarle y empiezas porque a veces el ruido de afuera también no nos permite escuchar a Dios. Entonces, pero incluso si para no poner excusas, puedes hacerlo en cualquier lugar. Entonces, lo importante es acercarnos sinceramente, para escuchar a Dios, para pedirle algo al Señor, para saber alguna respuesta del Señor, o simplemente para pasar tiempo con el Señor. El anhelo nuestro debería ser pasar tiempo con nuestro Creador, porque es aquella persona que nos conoce perfectamente y sabe qué es lo mejor para nosotros, porque es una persona que realmente va a transformar nuestras vidas. Entonces, el anhelo nuestro es pasar tiempo con Él, y porque somos sus hijos, y como hijos queremos parecernos a nuestro Padre, y para parecernos a nuestro Padre, pues tenemos que conocerlo, tenemos que pasar tiempo con Él. Entonces, la oración es muy importante, así es que los animamos a que ustedes empiecen a orar. Si aún no tienen todavía ese hábito de orar, pueden orar en las mañanas, que es un muy buen consejo, despertar temprano. Mientras se duchan, mientras hacen su desayuno, o sea, en cualquier momento, porque a veces pensamos que no tiene que ser así. No, Dios no es así, Dios siempre te va a escuchar, y poco a poco te vas dando cuenta de que no es una obligación, sino que es una necesidad, porque empiezas a hablar y no, es que ahora quiero seguir hablando con Dios, porque la oración para nosotros es una necesidad de escuchar a nuestro Creador, de hablar con nuestro Dios. Eso sí, y esa necesidad nos lleva justamente a buscarlo en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, porque Dios está presente en todo tiempo, y en cualquier momento siempre tendremos ese acceso, ¿no? La Biblia también dice, ¿no? Acércate confiadamente al trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, cuando necesitemos algo que de repente nos equivocamos, alguna vez nos equivocamos, sí, y necesitamos la gracia del Señor, la misericordia del Señor, pues el Señor también nos da
nos da esa chance en la Biblia. Acércate confiadamente al trono de gracia, confiadamente. Incluso en el peor momento, ¿no? O sea, puedes estar, digamos, en una situación tan difícil y dices, Señor, simplemente ayúdame. Y en verdad Él te va a ayudar, pero tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que pedir, porque en eso se basa. O sea, no recibimos porque a veces pedimos mal, o a veces porque ni siquiera pedimos, es el problema. Entonces pide, ¿no? Si necesitas ayuda, el Señor te va a ayudar, porque la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Así es. Entonces ahora sí nos despedimos. Así de repente hemos tratado de hablar un poco de diferentes puntos de vista acerca de la oración, pero los animamos a que sigan orando, se mantengan orando, confiando en Dios. Dios responde sus oraciones, Dios los escucha, Dios quiere lo mejor para ustedes, y cuando nos acerquemos a Dios, pues acerquémonos con esa confianza de que Él nos escucha, de que Él nos puede ayudar, y que simplemente también con la confianza de que podemos conocerlo más a Él. Nos despedimos, cuídense mucho, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos como Oveja Blanca, y que tengan una bonita semana. Nos vemos en el próximo video.